Y esta tarde nos acompañan, además de colaboradores, grandes periodistas y forman parte del Heraldo Noticias, escritores también. Alejandro Sánchez, bienvenido. Hugo Carso, ¿cómo estás? Bienvenidos. Hoy vamos a platicar de una sorpresa que nos tienen preparados para el día de hoy. El libro 19 edificios, 19 heridas. Háblenos de este libro, Alejandro. Pues sí, el objetivo de este libro fue conjuntar los trabajos iniciales de 19 periodistas que estuvieron en el lugar de los hechos desde el día 1, que se mantuvieron en el transcurso de las semanas y que asumieron el compromiso de volver meses después para saber qué había pasado con las historias que habían ellos iniciado en sus respectivos medios. Son 18 periodistas de todos los medios, la mayoría de medios escritos, pero también hay de televisión. Y la propuesta fue reconstruir la historia sin un pago de por medio, porque las ganancias que se obtengan se van a destinar para los damnificados. Sabemos que no les vamos a resolver su problemática, pero es el granito de arena que estamos poniendo. Pero sobre todo, darle luz a todas estas historias y a respondernos una pregunta básica que dice la apertura del libro. ¿Por qué el sismo nos pegó tan fuerte? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque a la fecha, después de un año, todavía seguimos sufriendo las consecuencias. Definitivamente un gran trabajo, Alejandro. Pero, Hugo, cuéntanos cómo es que nace esta idea. ¿Lo viviste como tal, este terremoto? Sí, bueno, esta idea nace, es un trabajo que coordina Alejandro, nos convoca a otros 17 periodistas junto con él, somos 18, y una parte importante del libro es invitar a gente que estuvo cubriendo in situ el asunto posterior al sismo hace un año, gente que estuvimos cubriendo historias de colapsos de edificios, de cómo llegaba la ayuda, de cómo faltaba la acción del gobierno de manera inmediata. En fin, todos estuvimos en algún lugar hace un año cubriendo noticias y regresamos ahí unos 2, 3, 4 veces más a lo largo de unos 5 o 6 meses para trabajar las historias y narrar no solamente el drama que vivieron las personas que resultaron damnificadas, afectadas, sino también la historia de corrupción que está detrás, sobre todo en los casos de los colapsos de edificios en la Ciudad de México. Ahí hay un gran... La historia detrás de, se puede decir, la verdadera historia. O sea, hablan de corrupción, no solo de la tragedia, del dolor, hablan de abuso de poder, ¿puede ser? Y de tráfico de influencias. Hay una historia muy buena de Paris Alejandro Salazar, que incluso la titula así, el cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Pero ponen nombres, fechas y demás, eso es muy importante, porque a la fecha ya todos estamos cansados de escuchar ahí, por encimita, México está de pie, sí, los mexicanos nos estamos volviendo a empezar, estamos renaciendo, pero queremos respuestas. ¿Hay respuestas como tal en este libro? Ahora el papá de Alexis que estaba aquí hablaba de un punto específico de quiénes son los responsables. Hay una figura jurídica en las delegaciones que se llama director responsable de obra. DRO, decía el famoso Oscar. DRO, donde ahí está el punto de quiebre, donde ahí digamos que es la entraña de toda esta mafia que de alguna manera está sentada sobre una red de influencia, como decía Hugo Corso, en donde hay inmobiliarios rapaces y voraces, así como malos funcionarios que están coludidos con ellos. Exacto. Y de esto hacen un gran negocio. Mafia, usas una palabra muy fuerte. Pero es que están los elementos allí para decirlo de esa manera. Hay una asociación delictuosa. ¿No les pareció un poco un tema muy crudo o, digamos, atrevido llevarlo a cabo y plasmarlo en este libro? Pues es que cada una de las historias hablaron por sí solas y no haberlo hecho, mejor no hubiéramos hecho nada de ningún libro. La historia que hace Hugo Corso, Escocia 3, donde un joven de 19 años queda atrapado entre los escombros. La madre decide preguntarse ¿por qué su edificio se cayó, por qué los de al lado no. Ella solita lo Ella sola, y hace una investigación mediante solicitudes de acceso a la información, mediante actos presenciales en el registro público de la propiedad, pero también con gente que se involucra con ella y que le da pistas y logra documentar lo que Hugo Corso te va a comentar ahora. O sea, son, digamos, cosas reales, datos duros.
Hablarán en este libro de todos los edificios que fueron los más controversiales el 19 de septiembre, como Repsamen. Sí, Hablamos. El capítulo Repsamen, de Zapata 56, de Bolívar 168, donde estaban las Roma, costureras. Condesa y demás. En Roma, en Condesa. Y en el edificio de Araceli Ramírez, la mamá de Juan Pablo, de quien te mencionaba ahorita Alex, era un edificio que tenía 8 niveles y tenía autorizados 4. No. Y era un edificio que tenía 16 departamentos y tenía autorizados 8. Entonces estaba cargando el doble de peso estructural y el doble de gente o de familias que debían haber existido en ese edificio. Y por si fuera poco, un estacionamiento subterráneo que para ganar espacio en los cajones se redujo la circunferencia de los muros de carga, y entonces al venir el movimiento, es un edificio que no se tuvo que haber caído como los de al lado, pero que no tuvo la suficiente resistencia y tenía un sobrepeso que hizo que se desplomara el edificio, y esa es la historia que se repite en todos los demás. Y yo creo que inmuebles. muchas familias y muchas personas, muchos mexicanos se van a sentir identificados con estas historias. Ya se nos acaba el tiempo, pero para terminar, ¿no les da miedo publicar nombres, fechas y demás? Más miedo sintieron las personas que perdieron a sus familiares o que no sabían dónde estaban. No. Definitivo. Pues bueno, muchas gracias. Díganos, hoy es la gran presentación de su libro. Por ahí supe que hasta ahorita hay 3,000 copias, que esto es para beneficio de los damnificados. Así es. ¿Dónde podemos verlos hoy? Queremos acompañarlos a este, digamos, lanzamiento. ¿Dónde van a estar? Curiosamente, es hoy 19, a las 19 horas, se presenta el libro 19 Edificios, 19 Heridas, en la Fundación Elena Poniatowska, Colonia Escandón, calle José Martí, 105, y la entrada es libre. Ahí vamos a estar la mayoría de los autores que hicimos posible esta memoria histórica. Los valientes, ¿por qué no cualquiera hace esto? Pues simplemente hicimos lo que nos correspondía y, como dice Hugo, hay gente que no ha sentido miedo por seguir luchando, como el papá de Alexis, y seguir levantando la voz, y solamente les estamos dando voz a esas personas que lo único que piden es justicia. Definitivo. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Alma. Muchas gracias, Alejandro. Alma. No se lo pierdan. Hoy el lanzamiento del libro 19 historias, 19 edificios como 19 heridas. Así es. Gracias.